Pois, che parece, dispoñémonos xa a escoitar con atención esta presentación que hoxe nos tes preparada como prototipar con Design Thinking unha innovadora forma de definir o meu produto. Xa saben que teñen a súa disposición ese apartado de preguntas e respostas e cando Javier remate, pois leremos todas esas dúbidas. Así que cando queiras, Javier, escoitámoste xa. Bueno, básicamente lo que voy a intentar en la sesión de hoy, de un modo muy practicón, es responder una pregunta que me hacen de modo muy habitual los diferentes programas de emprendimiento en los que estoy, tanto aceleradoras, incubadoras, temas de formación, mentorizaje, y es, ostras, yo sé que he detectado una necesidad, un problema, y cómo construyo una solución, ¿no? Y el design thinking, digamos que es el marco de trabajo, el proceso perfecto para hacerlo, y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Si yo no tengo claro la solución, es decir, y es algo muy importante tener en cuenta, no estamos hablando de una metodología como Lean Startup, que trabaja con una solución ya montada y creada, sino que aquí lo que vamos a diseñar es una solución, y una solución que vamos a tratar que sea creativa e innovadora y que sea la mejor posible para nuestro cliente, porque la vamos a construir a través de nuestro cliente. Lo que vamos a ver hoy es ese marco de trabajo, ¿no? Bueno, la estructura que voy a seguir es la siguiente. Primero voy a hacer una breve presentación, me voy a presentarme a mí, la experiencia que tengo en el campo del emprendimiento, el design thinking y en otro tipo de metodologías ágiles. Luego os comentaré una a una las diferentes etapas que tiene el design thinking o el pensamiento de diseño, que es traducido al gallego. Y luego, si nos da tiempo, pues hablaré de ejemplos reales que he trabajado con IGP Respondo utilizando metodología de design thinking. Bueno, llevo casi 20 años trabajando en temas de emprendimiento. Me empecé hace casi 20 años en Zona Franca, en un vivero de empresas que se llama el CIE, el Centro de Iniciativa Empresariales, y desde entonces he acompañado a muchísimas empresas en su trayecto de todo tipo, desde que vender galletas para el café, a proyectos hipertecnológicos, con la construcción, tradicionales como restaurantes, cafeterías, de todo tipo de proyectos. 20 años dan para mucho. Y bueno, durante ese tiempo pues he intentado especializarme un poco más a temas de metodologías ágiles, ¿no? Marcos de trabajo que te permitan adecuarse a la realidad de tu proyecto. En vez de buscar, digamos, marcos de trabajo más predictivos, como sería el plan de empresa, ¿no? Pues aquí son marcos mucho más ágiles que se adecúan a la realidad de tu propio proyecto. Bueno, hecha esta breve presentación, vamos a pasar ya a presentar lo que es el Design Thinking, el pensamiento de diseño. ¿Y qué es? Bueno, pues es una metodología de trabajo iterativo. ¿Qué significa que sea iterativo? Una metodología de trabajo iterativo es aquella que se puede repetir sus pasos varias veces, un montón de veces hasta que realmente encontremos valor, hasta que consigamos darle valor a nuestro cliente o a la persona usuaria. Recordar que, bueno, hay una diferencia entre persona usuaria y cliente, que puede ser la misma o no. El cliente es el que paga, la persona usuaria, digamos, que es la que disfruta del producto o servicio. ¿Vale? Está basado en necesidades de las personas, es el aspecto clave. Vamos a construir la solución no en base a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que existe una necesidad o un problema que requiere ser abordado, ¿vale? Pero la solución no la vamos a hacer en base a lo que nosotros pensamos, sino realmente a lo que nos vaya diciendo el cliente. Y esto es fundamental, importantísimo y clave en un proceso de design thinking, porque todo lo que hagamos será a partir de lo que construyamos con nuestros clientes. Bueno, no sé si esto os deja ver o no, aquí el menú, lo voy a pasar para arriba. Es una metodología creativa. Bueno, lo importante es la metodología de Design Thinking salir de la caja lo que máximo que podamos, ¿vale? Porque es la única manera de encontrar soluciones distintas y soluciones que sean innovadoras. Y es ágil en el sentido de que, bueno, pues que se adapta al proyecto y que es una metodología fácil y rápida de hacer. Hay un lema básico en emprendimiento que es si te equivocas, equivócate lo antes posible y invirtiendo lo mínimo posible, ¿no? Y el design thinking, bueno, eso te lo permite sin lugar a dudas. Uy, que se me quedó aquí ahora. Espera, que se me movió de ahora. ¿Cuáles son las etapas del design thinking? Bueno, el design thinking, uy, no sé por qué no sé. Consta de 5 etapas, las que veis aquí, la de empatizar, que es una etapa de inmersión donde vamos a conocer a nuestro cliente en profundidad. Toda esa información que tenemos de nuestro cliente hace falta sintetizarla, analizarla, y sería la siguiente etapa de definir. Y una vez que tenemos toda esa información analizada y sintetizada,
es realmente cuando podemos construir soluciones. No estamos en la fase de idear en este caso, ¿no? Que el objetivo es construir el máximo de ideas posibles. Y una vez que tenemos un montón de ideas, pues habrá que elegir cuál es la mejor o las mejores y prototiparlas. El prototipo en el Design Thinking, a diferencia de la metodología Lean Startup, que habla de producto mínimo viable, que es funcional, aquí no, digamos que es una explicación visual del producto o servicio que vamos a desarrollar, ¿no? Y evidentemente, habrá que testarlo y validarlo con nuestro cliente, ¿no? Realmente si lo que hemos construido, esa solución que hemos construido realmente responde a sus necesidades. Lo que veis aquí es un proceso lineal, pero realmente el design thinking no lo es, ¿no? Es todo lo contrario a lo lineal, sino que este proceso, al ser iterativo, debería tener más la forma de círculo porque se puede repetir las veces que sea. Y segundo, dependiendo de las repeticiones que hagamos, posiblemente a lo mejor no tengamos que volver a repetir todo el ciclo, sino que a lo mejor una vez que tengamos el prototipo, lo hayamos validado, puede ser que lo único que tenemos que hacer son pequeñas modificaciones respecto a lo que nos haya dicho el cliente y por lo tanto, en este caso, no haría falta recorrer de nuevo todas las etapas. Por lo tanto, no estamos ante un proceso lineal, eso es importante recalcarlo, ¿vale? Y sí ante un proceso iterativo, que es decir, que iterativo quiere decir repetitivo, y que trata de dar la mejor solución a una necesidad o problema, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo una serie de ejemplos de cómo partir en Design Thinking. Design Thinking siempre parte de un reto, a un problema o necesidad planteada, ¿no? Y aquí os pongo retos pues, de diferentes proyectos que he tutorializado en GPR Responde. Uno podría ser cómo podría realizar operatorios para realizar una venda cruzada dos meus abons, cómo podría mellorar las experiencias do turista que utiliza os vehículos vivenda, cómo podría mellorar a experiencia de compra das persoas usuarias de bicicleta eléctrica, como pedir a dar o campanazo na miña campaña de comunicación para recaudar fondos. Esta última realmente es la única que estoy trabajando con Design Thinking y bueno, pues si al final damos el campanazo, bueno, pues ya os enteraréis. Pero fijaros que lo importante es, bueno, yo necesito construir una solución, sé que existe un problema o una necesidad, bueno, ¿y cómo convierto esto en un reto? Bueno, el reto debería empezar siempre como una pregunta y que puede ser del estilo ¿cómo podría? ¿No? En este caso, ¿cómo podría? Pues imaginaros que os voy a poner a lo largo de la sesión de hoy, pues un ejemplo práctico de un restaurante, porque es un modelo de negocio que, bueno, más o menos todo el mundo conoce, súper cercano, ¿no? Y a lo mejor, y yo soy de Vigo, podría ser, ¿cómo podría, bueno, diseñar un restaurante diferente en el centro de Vigo? Ya que yo trabajo en el centro de Vigo, pues podría ser uno de los retos, ¿vale? Que podría abordar. Bueno, ¿cuáles son las reglas básicas del proceso de ideación? Bueno, la primera de ellas es que primero divergimos, es decir, conseguimos el máximo de información posible para luego converger. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que tendremos que, de todo ese volumen amplio de información, deberemos quedarnos siempre como lo más importante. Y es un proceso muy repetitivo. Primero divergemos, hay un montón de información, volvemos a converger, una vez que llega el proceso de convergencia volvemos otra a diverger y a converger y así sucesivamente. Lo veremos con casos reales en cada una de las etapas. Una regla también súper importante en el proceso de design thinking es que no te puedes enamorar de tus ideas, ¿no? Recientemente tenía en una aceleradora de empresas un proyecto que aplicando metodología, en este caso Lean Startup, le había mandado salir a la calle y comprobar realmente si su proyecto, su idea de negocio, su solución que él proponía, pues estaba aceptada por el mercado, ¿no? Y cuando la testó, descubrió que no. Y decía, pues que no puede ser, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues lo más importante es no enamorarte, porque posiblemente muchas veces cuando construyes algo, pues haya que rehacerlo, a veces por completo y a veces modificarlo. Por lo tanto, lo más importante es no enamorarte de lo que hagas, estar dispuesto a coger, arrugar el papel y tirarlo y volver a hacer otra cosa nueva. Una tercera regla o tercer mandamiento sería, en el design thinking fundamental y básico es, siempre vamos a construir soluciones en base a la experiencia de nuestro cliente. Y una cuarta, y muy importante, sobre todo para no perder información, es a medida que vayamos trabajando, lo que tenemos que ir haciendo es documentando ese proceso de trabajo, ¿no? Pues oye, guardando, fotografiándolo y demás. Una quinta regla es todo lo que hagamos es importante en todo momento cuando podamos testarlo con el cliente o el usuario para ver realmente si estamos acertando o no.
Lo mismo, no te enamores tampoco del resultado porque, bueno, porque estamos en una fase de ideación y que construyes una solución, pero posiblemente cuando lo tengas que implementar y apliquemos otro tipo de metodologías, como puede ser Lean Startup, pues a lo mejor tienes que volver a iterar y a pivotar. Es decir, tenemos que volver a repetir el proceso, tenemos que hacer una cosa completamente distinta. Y el design thinking termina realmente cuando somos capaces que es la séptima regla o el séptimo mandamiento, de cuando conseguimos darle valor a la persona usuaria, ¿vale? Cuando conseguimos darle valor, aquí finaliza. Hay gente que considera también que puede estar en la fase de implementación del prototipo, yo considero que no, que para eso ya está otro tipo de metodologías, aquí hay diferentes opiniones como Lean Startup, que ya vamos a construir un producto funcional, vamos a crear un modelo de negocio y vamos a realmente si ese proyecto al final es viable desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Aquí realmente el design thinking es construir un proyecto que genere valor, ¿vale? Bueno, empezando por las fases, la primera de ellas, como os decía hace un ratito, es la fase de empatía. Lo primero que tenemos que hacer es entender a nuestro cliente, descubrir cómo es, cuáles son sus principales necesidades, cuáles son las principales motivaciones de por qué compra las cosas. Pensar que el design thinking se va a basar mucho en la razón de ser por qué una persona actúa de un determinado modo, ¿vale? Y no de sus características, sino ante el momento de compra o uso, por qué actúa de una manera determinada, ¿no? Y eso lo vamos a descubrir en esta fase, en la fase de empatía. Y ahora os voy a comentar una serie de retos, una serie de herramientas que podemos utilizar en la fase de empatía, ¿no? Bueno, antes lo comentaba, yo os adelantaba el reto con el que vamos a ir trabajando la sesión de hoy, ¿no? Imagínate que quiero montar un restaurante diferente a lo que hay en el centro de Vigo. ¿Qué herramientas podría utilizar para conocer mejor a los clientes, a esas personas que van y consumen en restaurantes del centro de la ciudad de Vigo? Bueno, pues entre ellas podré utilizar el arquetipo de la persona usuaria, la entrevista en profundidad, el mapa a la empatía, que quizás es la gran herramienta conocida en el design thinking, la observación encubierta, la inmersión cognitiva y el focus group. Y ahora, a continuación, os voy a ir explicando cada una de ellas. Bueno, cuando hablamos de arquetipo de cliente es cómo se comporta una determinada persona a la hora de consumir o relacionarse, en este caso, pues con un restaurante. Y el nombre, y lo ideal es ponerle un nombre y que el nombre ya esté muy relacionado con su comportamiento. En este caso os ponía el ejemplo del gourmet consciente, ¿no? Es una persona que está enamorada de lo natural y tiene una serie de características que lo hacen reconocibles, ¿no? ¿Qué características en función a lo que yo conozco de que como trabajo ahí y he observado qué tiene ese tipo de cliente? Pues le gusta mucho comer bien, lo considera como una afición y está dispuesto a gastarse dinero en ella, no tiene problema por eso. Sabe que la comida rica necesita unas buenas condiciones, es decir, si quieres comer bien, pues evidentemente tienes que tener una buena materia prima y hay que cuidar el entorno, los productos kilómetro cero, pues hombre, evidentemente saben distinto. Le gusta comer en ese tipo de establecimientos, en esos que pues ofrezcan productos kilómetro cero, de proximidad, y que exista, bueno, pues un respeto por el entorno, por el medio ambiente. Eso sería una manera de crear un arquetipo de cliente. Evidentemente, en el centro de Vigo, sobre todo para la gente que trabaja de lunes a viernes, vamos a encontrar diferentes tipos de arquetipos. Este que puede ser el gourmet consciente, podría ser la persona que le gusta comer tradicional, ¿no? Que le gusta comer o comer como en casa. Podríamos crear diferentes arquetipos que más o menos englobaran a la totalidad de clientes que tienen este tipo de restaurantes. ¿Vale? Ya digo que es muy fácil en el sentido de que lo vamos a analizar en función de cómo se relaciona este grupo de clientes con el restaurante. ¿Vale? Otra herramienta que podemos utilizar es el diagrama persona. Aquí iríamos un poquillo más en profundidad que el arquetipo persona, en el sentido de que, bueno, ya pondríamos una fotografía de cómo sería esa persona inventada, ¿no? Que, bueno, para saber si es joven, qué profesión tiene, y descubrir cosas sobre su personalidad, por ejemplo, que estén relacionadas a lo mejor con la actividad que queremos realizar. Si es un tema de comida saludable,
pues podemos a lo mejor que es una persona que le gusta ir al gimnasio, que cuida su alimentación. Bueno, vamos hablando de diferentes características, pero eso sí, a diferencia del arquetipo persona, aquí ya le estamos dando nombre y apellidos a un grupo de personas inventadas que responden a una serie de características básicas. Si me preguntáis qué número de arquetipos o diagramas personas sería necesario, bueno, pues depende de lo que estéis analizando, ¿no? Lo importante es que englobe de alguna manera la mayoría de los clientes con los que vais a trabajar, ¿no? ¿Y cuántas personas sería necesario analizar por arquetipo de cliente? Bueno, yo siempre digo que entre 4 y 7 personas es lo ideal, ¿no? Que respondan a ese arquetipo. Para construir un arquetipo de cliente es necesario analizar por lo menos 4 o 7 personas que respondan a ese arquetipo. Bueno, otra herramienta que tenemos para conocer, empatizar, es la entrevista en profundidad, ¿no? Es muy importante conocer a nuestro cliente. Y para conocer a nuestro cliente tenemos que interactuar con él, tenemos que preguntarle, ¿no? Bueno, lo primero que cuando hacemos una entrevista, los pasos que debemos hacer, lo primero es presentarnos siempre y explicar el motivo de la entrevista. No estamos ahora mismo en una etapa de venta, sino que estamos presentando un proceso de investigación y así lo deberemos hacérselo saber a nuestra persona interlocutora. Tenemos que empezar con preguntas fáciles, como podría ser, por ejemplo, bueno, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a comer en el centro de Vigo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Vale? Preguntas que sean muy fáciles de responder por parte de la persona que estemos entrevistando y cuando a esa pregunta siempre debe ir ligada un porqué. Si nos dice que ha tenido una mala experiencia, preguntar el por qué. Si ha comido un miércoles, ¿por qué? Porque a lo mejor es porque una persona que trabaja en el centro y come allí toda la semana. Porque detrás de cada por qué sacamos un montón de información. Siempre que podáis, de cada respuesta que nos va dando nuestro cliente usuario, preguntar el por qué, la razón de ser, lo que hay detrás, ¿vale? Que normalmente nos sale con la primera pregunta. Y aparte, como queremos conocer también la parte emocional de ese cliente, que es muy importante en el design thinking, es muy importante utilizar una y otra vez la pregunta ¿por qué? Y por último, hay que escuchar de manera tranquila y dejarte sorprender por lo que te diga el cliente sin corregirlo en ningún momento y evidentemente agradecerle el tiempo que nos haya dedicado. Bueno, aquí os pongo un montón de ejemplos de pregúntame, contame, bueno, pues dime un día, en una situación normal, cómo eliges el restaurante al que vas a comer, por qué te preocupa comer en restaurantes de este tipo, cómo te afecta que te den un mal servicio, por qué es un problema para ti, un impedimento para ti, que los lunes, por ejemplo, estén cerrados la mayoría de los restaurantes. ¿Qué significa para ti que ese restaurante tenga comida con información de alérgenos? Eh, ¿Cómo, si te encuentras con algún problema, cómo lo resuelves? Háblame la última vez que has ido a comer. ¿Qué otras cosas intentaste cuando no te ha funcionado bien la última experiencia? ¿Cuáles fueron otras alternativas? Bueno, como veis, es buscar una serie de preguntas que lo que nos permiten es ahondar sobre y construir ese arquetipo de cliente o ese diagrama persona, ¿no? Hay otra herramienta que es el mapa de la empatía, que es una herramienta que nace en la psicología, ¿no? Y que lo que intenta es ponerse los zapatos de nuestro cliente, ¿no? Bueno, que lo que va a intentar y que nos puede servir de utilidad, sobre todo en esa fase donde estamos haciendo una entrevista a nuestro cliente, es en ordenar esa información, ¿no? Por un lado podemos ordenar lo que piensa y siente esa persona, porque muchas veces lo que piensa y siente una persona es distinto a lo que dice y hace, ¿no? Porque muchas veces pues la vida pues nos lleva a derroteros distintos a los que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajando en el centro considero que debería comer de forma más saludable, pero muchas veces los menús que tengo a mi alrededor, la oferta es muy poco saludable y aparte no tengo tiempo para desplazarme a otros lugares donde sí los hay porque no tengo esa posibilidad, ¿no? Entonces lo que hago al final es, quiero comer saludable, pero acabo haciendo justamente lo contrario. ¿Qué es lo que veo? Es lo que veo a mi alrededor, la variedad de restaurantes que hay en mi entorno, qué menús ofrecen, qué carta tienen, ¿no? Que frente a lo que veo también es lo que escucho de mis compañeros y amigos que también comen en el centro, ¿no? Por ejemplo, pues me informaron pues, que acaban de abrir un restaurante de comida hawaiana, que es bastante saludable, por ejemplo. Y también es interesante saber
oye, ¿qué preocupaciones tiene nuestro cliente, ¿no? Una vez que tenemos esa información, que en este caso, pues mira, preocupaciones, que la comida que coma, pues que sea poco saludable, que tenga que esperar mucho tiempo porque no tiene, por tanto, el precio del menú, ya que come todos los días fuera de casa, por ejemplo, podría ser, y los beneficios que podría esperar nuestro cliente es comer de una manera sana y económica y que esté relajado, ¿no? ¿Qué nos sirve el mapa de la empatía? Sobre todo para esa fase de inmersión, ordenar un poco lo que son sentimientos, lo que es información que le da el entorno y conocer sus preocupaciones y los beneficios que busca. Eso nos ayuda un poco a ordenar las ideas, que es clave para otorgarle, ofrecerle la mejor solución a nuestro cliente. Otra herramienta que tenemos que podemos utilizar para conocer mejor a nuestro cliente es la observación encubierta, que no es más que ver qué hace la gente cuando, pues por la semana, cuando va a comer a restaurantes del centro de Vigo, qué tipo de personas van, qué pasa el fin de semana, si cambian las cosas o no, si las comidas son diferentes. Bueno, al final es sentarse y observar, ver qué pasa en cada uno de los restaurantes, qué tipo de clientes tienen y demás, ¿no? Es como ir de incógnito, como aparece ahí en la imagen. Bueno, inmersión cognitiva es, bueno, ponerse en el lugar del cliente. Imaginamos un cliente que tiene determinados problemas de movilidad, que está en silla de ruedas, pues oye, pues a veces la mejor manera de saber cómo se siente una persona es pasar por ello, ¿no? Y sentarte en una silla de ruedas y verte las barreras arquitectónicas, a lo mejor que te encuentras para ir a comer, ¿vale? Inmersión cognitiva es aquello herramientas que te ayuden a ponerte de manera real en el sitio del otro. Otra herramienta que podemos utilizar para conocer mejor a nuestro cliente es el focus group, que al final que es reunir pues, a un grupo pequeño de personas, entre 4 y 6, bueno, y trabajar de modo conjuntos esas entrevistas que os comentaba anteriormente. Deben ser reuniones cortas, nunca deberían superar entre hora y media y 2 horas e intentar extraer información que luego lo que podemos es ordenarla en el mapa de la empatía. Y luego está, por ejemplo, otra herramienta que es el benchmarking, ¿no? Es, ostras, ver qué están haciendo, por ejemplo, restaurantes y la persona, el arquetipo que hemos construido hace un momento de cliente está muy relacionado con comer comida saludable, decir, ¿qué tipo de restaurantes existe que comida saludable? Y esto a veces es tan fácil como, a ver si me deja, soy capaz de minimizar esto, no me deja, a ver. Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir la pantalla principal, a ver si me deja. Ay, Vale. quería enseñaros pues cómo hacerlo, cómo buscarlo en internet, pero tengo un problemilla ahora mismo técnico que no sé, que no me deja minimizar la pantalla. Por lo tanto, bueno, pues si no soy capaz de hacerlo sería algo tan simple como poner en Google pues restaurantes de comida saludable, ¿no? Yo tenía abierto aquí en la web pues restaurantes de comida saludable, pero no entiendo muy bien ahora por qué no me está dejando minimizar. Bueno, pues una opción sería, pues eso, entrar en un listado de restaurantes, ver las características que tienen, incluso podemos ir más allá, podríamos ver las reseñas que tienen esos restaurantes, tanto buenas y malas también. Pues os iba a poner un ejemplo que también tenía abierto, que no sé por qué, ya te digo que no, porque no sé que me voy a hacer un último intento con ChatGPT, con la inteligencia artificial, que ahora incluso la podemos unir al design thinking y podemos, a ver si me deja ahora, que me deja minimizar, Bueno, voy a mentres poner, tanto, recordarlle esas persoas que están conectadas que teñen a súa disposición o apartado de preguntas e respostas por se queren facerlle algunha pregunta a Javier sobre o que vale, nos está contando de Design Thinking, imos ver se conseguimos. nada, no soy capaz. Bueno, da igual. Bueno, pois continuamos logo. Continuamos entonces. Bueno, pues una manera, una herramienta muy útil que es OpenAI, el ChatGPT, que casi todos conocéis, una información que os puede extraer de una manera muy sencilla es si vosotros copiáis las reseñas, os permite un límite en la versión gratuita 3.5 hasta 4096 caracteres, ¿vale? Claro, bueno, pues ahí va a depender de la extensión de las reseñas y demás. Y luego le preguntáis qué aspecto considera positivos la gente que ha escrito esas reseñas. Lo que hace ChatGPT ya es haceros el trabajo de esquematizaros de modo
real cuáles son las 7, 8, 5, 9, 10 cosas que destacan en ese tipo de restaurantes, lo cual os simplifica muchísimo el trabajo. Es decir, que bueno, es una herramienta de benchmarking súper potente y que hoy en día nos podemos aprovechar. Luego, si al final nos da tiempo y dejo de compartir esta presentación, pues si os puedo hacer una pequeña demostración, estupendo. Una vez que tenemos toda esa información, entendemos y comprendemos a nuestro cliente, lo importante ahora es, ostras, lo que tenemos que es sintetizarla. Tenemos demasiada información, es cierto que a lo mejor la tenemos agrupada en el mapa de la empatía, pero deberíamos ir un poco un poco más allá, buscando la información que sea más relevante. Una de las herramientas que posiblemente más os suene, que es el Customer Journey, el viaje del cliente, ¿no? Aquí veis el de Spotify, ¿no? Las diferentes etapas que tiene el cliente en su experiencia de consumir Spotify. La primera que es, bueno, pues se une a Spotify, lo prueba durante un tiempo que es gratuito, que creo que es un mes. Luego si le gusta, compra el servicio, lo usa y lo disfruta. Pues se amplía y extiende, se pasa a Premium porque le da más posibilidades. Lo deja, puede dejarlo por cualquier razón y luego vuelve, ¿no? Esto es una manera, bueno, pues es una experiencia de viaje de cliente. Esto nos ayuda un poco a sintetizar la información que hemos obtenido en esa fase de empatía, agruparla por diferentes etapas, ¿no? En función de la experiencia que tenga nuestro cliente. Vamos a ver que si fuera un restaurante, ¿vale? Si fuera un restaurante, podríamos agruparlas, imaginaos que soy yo, en diferentes etapas, ¿no? La primera es elegir el local, otra etapa podría ser la atención de mi experiencia de viaje, la atención que me da el personal, elegir la mesa, ver la carta, elegir los platos, comer y, por supuesto, pagar, ¿no? Lo que hace el Customer Journey es analizarlo desde un punto emocional, cada una de estas etapas, ver si son positivas o negativas para mí. ¿Y cuánto de positivas es? Cuanto más positivo, pues más arriba será, y cuanto más negativo, más abajo será. Y a partir de ahí hago un diagnóstico que me ayuda a conocer puntos de dolor de mi cliente, que es decir, bueno, pues en la elección del local, bueno, pues no le gusta porque en general considera que es una imagen muy poco cuidada. Esto es inventado, que las relaciones en el centro de Vigo tienen una imagen bastante cuidada, ¿vale? A la hora de elegir mesa, pues lo que le preocupa, y eso sí que es cierto, pues a veces hay un excesivo tiempo de espera, las mesas son demasiado pequeñas. A la hora de elegir platos, bueno, pues a veces tiene la sensación de que siempre ponen el mismo menú todas las semanas, los martes siempre toca lo mismo, son muy pocos variados, yo soy celíaco y falta, bueno, pues comida para que piensen en gente que es celíaca o en gente que sea vegana, pues que no lo hay, no existen menús de ese tipo. Y para pagar, pues a veces te cuesta pagar, que pasas mucho tiempo de espera y a veces no, pues oye, no te hacen tickets de comida. Bueno, ¿esto qué me está ayudando? Pues ya identificar cosas sobre las que yo puedo construir mi solución, porque son fallas realmente que ahora mismo, o problemas, o obstáculos, que están impidiendo que mi necesidad sea plena, ¿no? Tengo un cierto grado de satisfacción, ¿no? Y lo lógico es construir una propuesta de solución que de alguna manera corrija alguna de ellas. Una, varias, en parte, eso ya es una elección personal vuestra, ¿no? Entonces, al final lo que hace el mapa de viaje del cliente, el Customer Journey, bueno, pues representa ese viaje del cliente cuando utiliza ese servicio y lo hace desde un punto de vista emocional, anímico, ¿vale? Acabamos de comprobar, pues, oye, cómo se siente, en este caso, cómo me sentía yo, pues en cada una de las diferentes etapas, ¿no? Sirve, pues, para comunicar, ¿no? Para comunicar, testar e identificar puntos críticos, los puntos de dolor que hemos identificado, oye, que imagen poco cuidada del hotel, tiempos de espera. ¿Y cómo debe ser el grado de detalle de un mapa de este tipo? Pues debe ser variable en función del objetivo que uno tenga, que tú tengas y de la complejidad del negocio. Si te centras únicamente en una etapa que has detectado que realmente es la que da problemas. Realmente cada uno construye su customer journey, su mapa de cliente en función de lo que está analizando, ¿no? Y por lo tanto es una herramienta completamente flexible. Bueno, ¿qué nos va a ayudar a sintetizar la información? Bueno, una vez que partíamos de un concepto, un reto muy amplio, que era cómo diseñar un restaurante que fuera diferente en el centro de Vigo, yo con la información que has traído veo que hay algo a lo mejor que está sin cubrir, ¿no? Que es el tema de que no existen restaurantes especializados, sobre todo entre semana, para la gente que sea vegetariana, vegana.
¿no? No existe, ¿no? Y como es gente trabajadora y normalmente trabaja en oficina, no tiene demasiado tiempo. Entonces, lo que detecto es que, oye, como reto podría estar muy bien, cómo debería ser un restaurante de comida rápida y saludable, ¿no? Porque eso han sido dos puntos de dolor que he identificado durante el proceso. Cuando he sintetizado esa información, he construido el Customer Journey, he visto que son dos cuestiones que todavía están sin dar solución en el centro de la ciudad de Vigo. Bueno, una vez que yo reformulo ese reto con información más concreta en base a la inmersión que he hecho sobre el cliente y en base a esa síntesis, bueno, ahora sí que ahora sí lo que tengo que hacer es pues dar ideas. Y aquí lo más importante, si digamos que la fase de definición que hemos visto anteriormente era una fase convergente, veníamos de un proceso de empatía que era completamente divergente, era conseguir la máxima información posible, pues pasamos a un proceso totalmente convergente, es decir, bueno, toda esa información que tengo, que es lo más relevante, convergemos, y en la fase de ideación volvemos a diverger otra vez. Aquí lo más importante es tener el mayor número de ideas posibles y sobre todo sin ningún tipo de restricción. Aquí no nos vamos a poner restricción de habilidad técnica ni económica. Aquí lo más importante es salir fuera de la caja, sobre todo si queremos hacer acciones innovadoras. Ahí os pongo un ejemplo relacionado con el turismo, ¿no? Y bueno, estaba en este caso trabajando un tema, IDEO, trabajando un tema que es una consultora de la que nace el Design Thinking, que por cierto os lo dije, es bastante reciente, del 2008, pues estaba analizando, bueno, pues cómo le gusta a la gente viajar, ¿no? Y a la gente que le gusta viajar, pues siempre acaba diciendo el tema experiencial, que le gustaría ir a un sitio donde estuviera solo y no estuviera llena de turistas, ¿no? Y una de las ideas locas que salía, pues, era, pues, llevarlos a la luna, ¿no? Porque allí posiblemente no habría ningún tipo de turistas. Y esto, a día de hoy, lo que podía haber sido una idea loca hace años, pues Elon Musk lo va a hacer posible, ¿no? Con los viajes espaciales. Me refiero, no descartemos ninguna idea porque hasta las ideas más locas se pueden hacer imposibles. Bueno, entonces las fases de ideación, lo más importante que debemos hacer es, bueno, crear ideas que den respuesta al reto formulado, utilizar técnicas como el brainstorming para tratar cuantas más ideas mejor, vamos a arriesgar lo máximo posible, vamos a salir de la caja siempre que sea posible, y vamos a construir las ideas, siempre las soluciones en base a lo que nos vayan diciendo los demás sin ningún tipo de perjuicio. Una herramienta que es muy útil también para la fase de ideación es utilizar Scamper, ¿no? Que nos permite generar soluciones utilizando pues cada una de las letras. Bueno, pues imaginaos un restaurante tradicional. Pues ¿cómo podría sustituir costes de un restaurante tradicional del centro de Vigo? ¿Cómo podría combinar con las cosas que ofrece un restaurante con otro tipo de modelo de negocio? ¿Cómo lo podría adaptar? ¿Cómo lo podría modificar? ¿Cómo me podría poner en el lugar del otro? ¿Cómo podría eliminar cosas? ¿Cómo la podría reorganizar? Bueno, yo os puse un ejemplo práctico de sustituir. Pues puedo sustituir algo como la decoración tradicional que había detectado como un problema, como un punto de olor por motivos más naturales. Puedo combinar, por ejemplo, las servilletas con aromas naturales. Puedo adaptar pues todos los materiales que tengo con que sean completamente 100% biodegradables. Puedo modificar los tiempos de atención de pedidos para que sean mucho más cortos. Puedo poner en lugar de dar uso, pues por ejemplo, el código QR que normalmente se muestra en la carta, pues puedo, lo que sale en medio de la carta son los beneficios que tiene para tu salud el menú del día de hoy. Puedo eliminar de la carta todo lo que tenga que ver con carnes y hacerlo 100% vegano. Puedo reorganizar el modelo de negocio de tal forma que existe una máquina de autoservicio donde yo pues ya puedo elegir lo que quiero comprar y ya puedo realizar el pago y así no perder el tiempo y hacer colas mientras pago, ¿no? Igual que pues en una cadena de comida rápida. Scamper lo que nos ayuda es un poco, es una técnica que nos ayuda a salir fuera de la caja. Una vez que tenemos la información y nos salen un montón de ideas, bueno, lo más importante es categorizarlas, o en este caso el que realicé por experiencia, comida y online, ¿no? Hay un montón de cosas y luego, claro, habrá que elegir cuáles son las mejores. Y una buena manera de elegirlas es ponerle una etiqueta como las tallas, ¿no? Digamos que la S sería, o la XS, digamos, pues de la menos importante a lo más importante que sería la XL. Porque al final nos van a salir un montón de ideas, pero deberíamos elegir aquellas que sean más relevantes, ¿no? Y que sean más relevantes no para mí, sino para el cliente, ¿no? Porque después de haber hecho varias entrevistas, es lo que pone a lo que me dice la mayoría de ese arquetipo de cliente, qué es lo que más le preocupa, ¿no?
Bueno, lo podemos colocar en una matriz y vamos a analizarlo bajo dos prismas, ¿no? Un prisma de lo que es viable, es decir, que técnicamente sea factible, y otro el valor que genera para el cliente, el usuario, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con cosas que generan mucho valor, que son menos viables, y otras cosas que son muy fáciles de hacer y que también generan valor para el cliente. Cuanto más arriba, más valor, y cuanto más a la derecha, más viable. Cuanto más a la izquierda, al revés, menos viable y menos valor para el cliente. Lógicamente, lo que esté más a la izquierda, pues serían cuestiones que nos han surgido durante ese proceso de brainstorming que deberíamos eliminar. Bueno, una vez que ya hemos ideado y hemos seleccionado las ideas que más nos gustan, ¿no? Para llevar a cabo nuestra solución, pues ahora hace falta visualizarla, ¿no? Y hay diferentes herramientas, ¿no? Hay herramientas de carácter más abstracto, como puede ser el Concept Sketch, que es la que voy a presentaros ahora, como más físicas. De hecho, IDEO, cuando diseñó, lo prototipó los primeros cajeros automáticos para los bancos, lo hizo con una caja de cartón y se dio cuenta de una cosilla, de que el sonido era súper importante. Había mucha gente que tenía miedo que hiciera mal la operación y si no sonaba algo, para la gente entendía que el dinero no le iba a salir. Entonces lo que hicieron es ponerle incluso la propia caja de cartón de cómo iba a ser el cajero automático, ponerle un sonido como de un juguete, ¿no? Para que la gente, en el momento que se activara, viera la gente que iba a salir el dinero. Es decir, podemos optar por las dos vías. Pensar que prototipar no es más que una explicación visual de mi solución, ¿vale? Entonces, os voy a explicar esta, ¿vale? Imagínate que voy a montar un restaurante de comida rápida saludable. ¿Qué ventajas tiene y se descubre? Pues es como si fuera una breve presentación de mi idea de negocio, por los tiempos de espera, permite comer saludable, permite comer bien con poco dinero. ¿Cuál es mi público objetivo? Pues son personas trabajadoras del centro de Vigo preocupadas por comer saludable, ¿no? Que normalmente comen de menú del día, no van a comer a casa, comen todos los días fuera y el problema de comer todos los días fuera, pues oye, que normalmente no comes nada bien ni nada sano, ¿no? ¿Qué actores están implicados en esta idea? Pues son proveedores de materias primas, proveedores tecnológicos. ¿Y por qué puede ser rentable para la empresa? Porque he identificado en esa fase inmersiva que existen un montón de personas y sobre todo a vez la gente más joven que se preocupa por comer de manera saludable, ¿no? Entonces, bueno, hay mercado y esto puede ser rentable para el negocio, ¿vale? Y luego una descripción visual de cómo funciona. Ahí os lo puse en formato cómic. Aquí está, este cómic está basado en el servicio que ofrece Starbucks, que lo primero que hace es definir los puntos de contacto que veis aquí. Oye, primero lo que ve el cliente, pues, oye, ese cartelito, pues, con un anuncio de lo que hay. Luego tiene un tiempo de espera en la cola. Luego le escriben su nombre, cuando hace el pedido y le escriben su nombre en la taza. Lo llaman para cuando lo han recibido. Una vez que lo ha recibido, pues digamos que se toma un poco de ese café en el local y luego parte de él lo disfruta fuera, ¿no? Entonces, esos son los puntos de contacto, el proceso de cómo, ¿no? Podemos identificar cómo sería el proceso, cómo se consume un determinado producto o servicio un cliente, desde antes de entrar en el local hasta una vez que sale, ¿no? Le podemos incluso poner las diferentes fases, previo a entrar en el local, durante la estancia en el local, y otra que puede ser una vez que esté fuera, ¿no? Luego podemos ver las acciones que tienen visibles, las acciones visibles que hay, que serían los puntos en escena, pues el propio cartel, el mostrador, el proceso de pago, si se sienta en la mesa, pues cómo es la decoración de la mesa, lo que se puede encontrar, que está en la mesa, quiere subir lo que ha consumido en Instagram y manda la foto, una vez que ya lo ha consumido, el número de likes y demás que recibe en Instagram. Y también puntos de carácter no visible que son necesarios durante ese proceso y que son importantes, es que el cliente diga, el trabajador vaya a fichar, que a Starbucks le entregue las mercancías, pues cómo se hace esa pasarela de pago, que es cómo se hace el trabajo, hasta que finalizamos con los ingresos, ¿no? Y una herramienta muy interesante es el Blueprint, podéis encontrar muchísima información en Internet sobre esta herramienta. Y ya nos quedaría lo último, que sería la fase de validación, ¿no? Queremos ver si ese prototipo, pues realmente pues le interesa o no a nuestro potencial cliente o usuario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos de la validación? Primero lo que tenemos que hacer es, queremos ver si realmente responde a una necesidad real del mercado, ¿no? Cuando le pensamos esa propuesta, que puede ser a través, como hemos hecho el Concept Sketch, puede ser a través de una landing page,
puede ser a través de un anuncio en redes sociales, bueno, hay mil maneras de hacerlo. Vamos a, una vez que escuchemos al cliente, una vez que le presentemos la solución, nos va a permitir aprender más y saber a qué punto del proceso de la etapa de Design Thinking deberíamos volver, ¿no? Si hay alguna cosilla que deberíamos corregir y no hemos tenido en cuenta y es súper relevante e importante. Pensar que aquí no estamos para vender algo, estamos para validarlo nada más. Y no hace falta, en este caso es muy importante que no justifiquemos por qué hemos hecho algo. Aquí estamos para lanzar preguntas y aprender, no para justificar lo que hemos hecho. Vale, si no estamos para corregir posibles errores que hubiéramos podido cometer, ¿no? Y en ese sentido, para agrupar la información puede ser interesante utilizar una matriz como esta, ¿no? Analizar pues, qué información, agrupar la información que más le ha gustado, qué cosas deberíamos mejorar, qué áreas de mejora hay una vez que hemos hecho el prototipo y la solución y vemos que no le gusta a nuestro cliente usuario, qué nuevas ideas han salido una vez que le hemos mostrado la solución a nuestro cliente usuario y qué dudas y preguntas le genera nuestra solución, ¿no? Porque, y ahí, a partir de la información que extraigamos de ahí, pues ya sabremos a qué etapa deberíamos volver o no del proceso de design thinking o realmente hemos finalizado y ya le estamos entregando valor a nuestro cliente. Bueno, con esto hemos visto pues, todas las etapas del design thinking. Os quería contaros así muy brevemente. Hace muchos, cuando comenzó el programa IGAPE Responde, me encontré con un reto súper complicado que era un parque de bolas en Vigo, el Escondite Teens. Que claro, en la época cuando salió el COVID, pues prácticamente las restricciones sanitarias obligaron a cerrarlos, no nos permitían hacer prácticamente nada. Y con el Design Thinking, bueno, lo que estuvimos haciendo es pelear una y otra vez, y os voy a enseñar aquí cosas que hicimos en su momento, pero ¿qué pasa? Pues desde un espacio de coworking, nos salió con el Design Thinking un programa para conciliar la vida familiar y laboral, donde le dejamos a los padres que dejaran a los niños y le daban el desayuno, una experiencia diaria, un cumpleaños seguro. Bueno, lo que veíamos también, cada vez que sacábamos algo, pues la competencia nos copiaba muchísimas veces y también nos pasó que cuando hicimos el aula madruga, que fue una de las cosas que hicimos, pues a la semana siguiente, a las 2, la Junta de Galicia pues permitió las aulas madruga de nuevo en los coles y tuvimos que volver a reinventarnos una y otra vez, ¿no? Eso nos ayudó, por lo menos desde el punto de vista psicológico, una situación que era súper compleja y demás, a tirar para adelante en un entorno de lo más fastidiado posible, ¿no? Pero en entornos complejos como los que vivimos ahora, pues es una genial herramienta para idear, pensar y construir nuevas cosas, ¿no? Y bueno, aquí al final, pues digamos que en este caso hubo un final feliz, sigue abierto a día de hoy cuando la mayoría de los parques de bola cerraron. También es cierto que consiguió sobrevivir gracias a un último momento una ayuda familiar, porque cuando le presentamos, cuando se fueron poniendo en práctica algunas de las ideas, la propietaria, pues digamos que incluso pues le gustaban algunas ideas que se había implementado y quería continuarlas ella misma, ¿no? Y aquí tenéis un montón de información, cómo iba extrayendo la información de lo que iba escuchando del cliente, ¿no? Lo más importante es agrupar esa información y demás. Se iba agrupando por diferentes pues, cuestiones, etapas. Y nada, voy a aplicar un procedimiento de Design Thinking. Es fácil, es sencillo y da resultados. Y con esto os dejo un turno de preguntas porque sé que me estoy pasando de la hora, que ya son menos cuarto. Y nada, no quiero dejar pasar el de responder cualquier duda, cuestión que tengáis sobre este marco de trabajo. Javier Germade, unha das persoas expertas do IGAPE Responde, graciñas pola presentación. Temos efectivamente agora un tempo de preguntas, por se algunha das persoas que nos está seguindo ten algunha inquedanza sobre esta temática que hoxe nos ocupa do ámbito de emprendemento. Por exemplo, Idoia quere saber se imos ter ¿Sí? acceso ao PDF da formación despois do webinar e que lle sería moi útil, pois non se preocupen, porque Javier vai nos facilitar a súa presentación, entón imos enviarlles por correo electrónico ao longo das próximas horas, intentaremos que sexa mañá, como moi tarde, o acceso tamén ao vídeo, porque esta xornada estáse grabando e vaise publicar na canle de YouTube do IGAPE, entón recibirán a presentación de Javier e tamén o acceso directo ao vídeo que se vai publicar na canle de YouTube.
Recordarlles tamén que poden solicitar o asesoramento gratuito do IGAPE Responde no ámbito de emprendemento. Javier é unha das persoas expertas que está asesorando a moitos negocios, como este caso que nos contaba deste parque infantil en Vigo, que foi efectivamente o inicio do máis duro da pandemia, pero que segue ofrecendo o seu apoio a outros negocios. David nos pregunta como implementar a metodoloxía áxil Scrum para un contorno de traballo convencional como un despacho de abogados. Vale, me estás hablando de otra metodología que es Scrum, otro marco de trabajo distinto de Design Thinking, ¿vale? Es cierto que se combinan en muchos momentos ambos, pero son cosas distintas. Pensar que Scrum inicialmente sí que nace con un marco de trabajo pensado para proyectos de carácter tecnológico, pero es cierto que, como tal y comenta David, se pueden aplicar a cualquier tipo de proyectos. Y lo más importante ahí es definir lo que busca la metodología Scrum es definir ese proceso de trabajo, ¿no? Definir los tiempos de trabajo y una vez que definamos los tiempos de trabajo de cada de procedimiento de trabajo que tenemos que hacer, lo que nos ayuda sobre todo es a organizar ese trabajo. Y lo más importante del Scrum es ese trabajo que vayamos, ¿cómo organizamos el trabajo? Pues en función del valor que le vayamos generando al cliente. Es decir, cada etapa que hemos organizado el trabajo tiene que ser como un entregable que le dé valor al cliente, ¿no? Entonces, en un despacho de abogados, pues yo puedo tener una etapa, diferentes etapas donde le vamos dando información a nuestro cliente, por ejemplo, ¿no? Donde podremos medir los tiempos de trabajo y demás, podemos medir cuánto tiempo, cuánto otro tipo de tareas puede hacer un trabajador relacionado con ese tipo de cuestión y demás, pero digamos que aquí estamos más con un proceso en Scrum de organización del trabajo, y que da igual que sea tradicional o no, porque es organización del trabajo, es saber cuánto tiempo tiene un trabajador para desarrollar su trabajo y en qué fases yo le voy entregando valor a mi trabajo y cuánto tiempo le lleva a un equipo de trabajo desarrollar cada una de las fases, ¿no? Iría más por ahí. Espero haber respondido a tu pregunta, pero bueno, aquí sería casi más explicarte, ser una sesión de Scrum más que de Design Thinking, que es otra cosa completamente distinta. Design Thinking, digamos que está orientado a crear ideas, y un proceso de Scrum es una metodología ágil que está todo el tiempo entregando valor a nuestro cliente, y en base a esa entrega de valor que le hacemos a nuestro cliente, vamos construyendo ese proceso de trabajo, ¿vale? Que son cosas distintas, ¿no? Vale, sí, dinos gracias, David, a través do chat, polo tanto entendemos que dúbida resolta. Voulles compartir tamén a través do chat o acceso directo ao formulario do IGAPE Responde por se queren solicitar ese asesoramento gratuito en liña neste ámbito de emprendemento do que hoxe falamos, ou en calquera dos outros 6 ámbitos do IGAPE Responde. Recordarlles que recibirán por correo electrónico a presentación de Javier e o acceso directo a este vídeo que se vai publicar na canle de YouTube do IGAPE. Moitas grazas que nos di Idoia, que nos preguntaba pola presentación. Teríamos aínda unha marxe de tempo por se alguén máis quere facernos algunha Bueno, consulta. Se non recordarlles a cita deste mércores 26 de abril, que falamos da obrigatoriedade da canle de denuncias e os requisitos que ten que cumprir. Bueno, yo pois mientras, si sí, queréis, respondo unas preguntas, dudas que suele haber más, que siempre hay una confusión en cuando se utiliza Design Thinking, cuando se utiliza el Lean Startup, aunque yo lo mencioné durante la presentación. Digamos que Design Thinking está más en la fase de ideación, ¿vale? Para generar la solución. Y lo que vamos a hacer con Lean Startup es, una vez que nosotros tengamos claro cuál es esa solución que resuelve un problema, lo que vamos es crear un producto mínimo viable que sea funcional, y lo vamos a testar. Estamos más en una fase de implantación, digamos, en Lean Startup, estamos en una fase de mercado donde realmente vamos a testar si eso es viable, vamos desde el punto de vista técnico, económico, donde vamos a construir el modelo de negocio, y digamos que en Design Thinking no llegamos a esa fase. Digamos que lo único que hacemos es prototipamos una solución,
y lo que vemos es si esa solución le genera valor al cliente. Digamos que Scrum lo que haría sería romper pues, un proceso de trabajo en ese valor, pues los diferentes valores intermedios que le vamos generando a un cliente y el tiempo de trabajo que lleva generar valor de cada ese tiempo intermedio y cómo organizo ese tiempo de trabajo y cómo valido ese resultado final de trabajo hecho y cuándo paso a una nueva tarea, ¿no? Eso me ayudaría más otro tipo de metodología ágil como es Scrum. Moi ben. Pois... ¿Qué indicadores son los más Sí. críticos para medir y Medir. evaluar, para tomar una decisión estratégica de pivotación o orientación del modelo de negocio? Bueno, vale. Modelo de negocio, pensar que en Design Thinking no construimos modelo de negocio, ¿vale? Lo construimos en otra fase que es distinta, que es Lean Startup, cuando sacamos el producto, digamos, la solución al mercado, aunque no esté acabada del todo, es un producto mínimo viable. Y ahí lo que tenemos que sacar, que es, hay un indicador que es clave ante todas las cosas, que es como el santo grial de los indicadores, que se llama atracción, ¿no? Y lo que dice la atracción es si realmente tu producto está aceptado por el mercado, es decir, hay alguien que está dispuesto a usarlo, está dispuesto a pagar por él, ¿no? Entonces, lo que mide sobre todo es el grado de aceptación y ese grado de aceptación, pues lo puedes ver de diferentes maneras, ¿no? Va a depender un poco del negocio, pero lo más importante para mí, lo que las métricas es que suelen buscar, sobre todo el número de inversores, es, ostras, dime qué has conseguido, pues qué número de usuarios, qué número, con los recursos que tienes, qué número de clientes has conseguido llegar, si has hecho una campaña en redes, qué número de impresiones ha tenido o qué coste por clic. Dime cuál es el retorno operativo de la inversión, lo que sería el ROI. Por cada euro invertido, ¿no? Por cada euro que has invertido, por ejemplo, en publicidad, ¿qué has conseguido? Y ahí relacionado sería el coste de adquisición con cliente, que es el CAC, es decir, con cuántos, con cada, cuánto te cuesta conseguir un nuevo cliente. Otra métrica súper interesante también sería el lifetime value. ¿Cuánto me da de media un cliente a lo largo de toda su vida? Métricas hay muchas, ¿no? Pero sobre todo lo que tienes que demostrar es tracción, ¿no? Que realmente tu producto está aceptado por el mercado, que hay gente que está dispuesto a pagar y comprar ese producto. Esa es la métrica más importante que luego, evidentemente, la vas a alimentar de otro tipo de indicadores como te he comentado, ¿no? Evidentemente, si no tiene aceptación mi producto en el mercado, ¿no? Como es un chico que me decía, pero es que yo he salido y no me ha comprado y no le interesa a nadie, ¿no? Porque yo lo que vendo es formación y lo que quiere la gente me dice que no tiene tiempo para formarse en ese tipo de nicho de mercado. Pues lo que te está diciendo es, ostras, tienes que pivotar. Está claro que la formación a lo mejor no es lo que busca ese cliente, lo que busca es una optimización de tiempos y a lo mejor tengo que pivotar a otro tipo de cosa distinta, ¿no? Que me ayude a mejorar los procesos de trabajo de mi cliente. Bueno, pois outra mensaxe de grazas que nos traslada David, grazas a ti tamén, a todas as persoas que permanecen conectadas polo interese nesta xornada, recordarlles que recibirán a presentación de Javier e o acceso directo ao vídeo nos seus correos electrónicos ao longo A das ver qué próximas plazo. horas. A ver que me hacen una última pregunta, así la Sí. puedo responder. ¿Qué plazos son los razonables para validar el funcionamiento de mi idea de negocio? Entiendo que es muy relativo. Sí, lo más importante es que sea rápido, ¿no? Porque lo decía al principio, si te equivocas, equivócate lo antes posible. Vale, entonces, yo he trabajado con muchos proyectos tecnológicos que lo que hacían era gastarse un año o dos de sus vidas en desarrollar la herramienta perfecta, el software perfecto, y luego cuando salía a vender no vendían nada. Vale, pues vamos a comenzar al revés, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo rápido, vamos a testar si algo, y esto ya es más Lean que Design Thinking, vamos a comprobar en este caso que realmente mi producto o servicio tiene tracción, lo que yo quiero vender, y a partir de ahí yo lo desarrollo, me refiero. Hay muchas veces que tú puedes vender algo sin tenerlo, ¿no? El típico ejemplo que se suele dar en estos casos es el de Dropbox, ¿no? Digamos que el promotor de Dropbox, cuando iba en coche a una reunión, descubrió que se había olvidado el pendrive y dijo, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y fue cuando se le ocurrió el tema de hacer esas copias de seguridad en línea, ¿no?
¿Y qué hizo esta persona? ¿Cogió y empezó a desarrollar la herramienta? No. Primero comprobó que hubo un mercado. Lanzó un vídeo explicativo de cómo funcionaría y demás, y no tenía hecho prácticamente nada, simplemente explicaba un poco la solución. Realmente lo que hacía era fase de design thinking, era un prototipo donde visualmente explicaba cómo funcionaría esa copia de seguridad sin haberla hecho en absoluto, y ese vídeo decía al final que si estabas interesado, pues te mandaba un enlace a una página web donde ponías poner tus datos y lo tendrías durante un tiempo X gratis, y aún por encima, si la compartías con más gente, pues digamos que tenías más capacidad, ¿no? En tus copias de seguridad, ¿no? Cuando entrabas en la web, cuando inició esa campaña, entrabas en la web, lo que te salía era un mensaje que todavía estaba en construcción, pero que bueno, que si tú eres de los primeros que lo hacía, tal, pues ibas a conseguir durante gratis, a lo mejor de toda tu vida, o durante un tiempo X, esa herramienta. Entonces, hace falta tener una herramienta, algo completamente realizado, construido, que sea perfecto para poner en marcha un negocio. No, lo más importante es tener la capacidad de venta, porque claro, él consiguió durante una cantidad de usuarios increíble, ¿no? Una vez que tienes una cantidad de usuarios muy grande, bueno, lo primero que te da seguridad, saber que tu producto se vende, y segundo es que le da valor a la empresa, ¿no? Tú realmente, si quisieras captar financiación externa de inversores privados, una de las métricas que te van a buscar es que te van a pedir que tengan atracción, que realmente le guste el mercado, y tú ya lo puedes demostrar con ese número de usuarios que has conseguido tan elevado, que realmente a la gente le gusta lo que ofreces, está dispuesta a dejar sus datos para recibir ese tipo de aplicación y demás. Y entonces, ostras, eso es súper importante. Entonces, no esperéis, hacerlo lo más rápido posible. Cuando digo rápido, si puede ser en un mes, no esperéis 3, ¿vale? Pero sí, evidentemente es relativo a la complejidad del negocio y si, oye, acertáis la primera o no. Porque, oye, a veces hacéis un prototipo, una vez que conseguís información del mercado, os dais cuenta que hay que cambiarlo y todavía no tenéis la solución final. Moi Espero ben, haber respondido a tu pregunta. Ya te digo que esto es Lean Startup más que Design sí. Thinking. Dinos David que grazas e que é moi interesante e un saúdo, así que entendemos que sí que dúbidas resoltas. Pois moitas grazas a Javier Germade, unha das persoas expertas de IGAP Responde, por acompañarnos e explicarnos tan en detalle todo este tema relacionado co Design Thinking. Grazas ás Bueno, persoas que siguen conectadas, convidalas ás vindeiras citas virtuais e tamén a solicitar ese asesoramento gratuito do IGAP Responde a través da nosa páxina web. Sen máis, moi bons días a todos e a todas. gracias a todos. Chao.